La leyenda de Caray Bozá y Caray Octubre. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Prepárate para conocer las leyendas más ocultas y tenebrosas. Estoy seguro que si habitas en países como Paraguay o Argentina, has escuchado alguna vez hablar sobre uno o dos de estos personajes: el Caray Bozá, señor de la bolsa, o Caray Octubre, señor de octubre. Lo cierto es que investigando un poco, cualquiera de los dos generalmente se obtiene un mismo resultado: un señor sucio, maloliente, con ropas rasgadas, caminando dificultosamente con su bolsa. Pero creo en lo personal que se tratan de dos seres, entidades distintas. Así que veremos primeramente quién es el Caray Bozá, para que saquen sus propias conclusiones. Caray Bozá fue un mito muy extendido en la cultura paraguaya y regional. Quizás las generaciones hoy adultas habían escuchado su nombre cuando querían prohibirles algo, o el salir a deshoras. Yo, personalmente, recuerdo que si quería salir a jugar y mis padres no lo querían, por A o B motivo, me decían que podría llevarme el Caray Bozá. Este ser se apoderaba de los niños traviesos, que se mueven fuera de la vista de los padres. Era descrito como viejo y andrajoso, cargando a la espalda una gran bolsa. Investigando un poco, me doy cuenta que tiene mucha similitud con este mito europeo, basado en el hombre del saco de España, conocido como hombre de la bolsa de Argentina y Uruguay, o México, donde también le llaman viejo del costal, o sacomán en la frontera norteamericana con México. En Paraguay lo conocemos como Caray Bozá, Caraí del guaraní hombre, señor, y bozá de bolsa, palabra guaranizada, vocablo yopará, es decir, una mezcla entre guaraní y castellano. Este mito, como otros varios que lo tomamos por guaraníes, vemos que eran adaptaciones de leyendas de los conquistadores españoles. Hoy en día ya se usan otros métodos como te voy a cortar el wifi o voy a vender tu play, pero lo cierto es que recordamos con mucho cariño estas leyendas. La leyenda de Caray Octubre, por otra parte, cuenta que el 1 de octubre este duende maléfico sale a recorrer las casas para ver si hay suficiente comida. También comprueba si la gente ha trabajado y sembrado durante el año y si ha guardado comida para los meses sin cosecha. Según la mitología guaraní, Caray Octubre sale del monte para castigar a los que no han sido previsores. Por eso, el 1 de octubre, a mediodía, no debe faltar un plato de yopará, un guiso que contiene carne, porotos, locros, entre otras cosas. La palabra Caray significa señor en guaraní y simboliza al diablo bajo una figura humana engañosa, taimada, vengativa y traidora. El yopará es un guiso consumido para ahuyentar la pobreza. Su origen se remonta a la llegada de los frailes españoles y nace de la creencia en el curupí, el dios de la fecundidad que los antiguos guaraníes representaban con un gran miembro viril. Este hombre que ahora trenza su látigo de cipó, resguardado en las anchas alas de su raído sombrero de paja, vive solo en el monte. Nadie lo ve, sino una sola vez al año aparece para comprobar que se cumple la tradición el primer día de octubre.
Viene preparado, con su látigo listo para castigar a quienes se atreven a desafiar la costumbre. Para los guaraníes, octubre es un mes de pocas cosechas y donde escasean alimentos. Los aborígenes notaban que en la época en que florecían los lapachos, disminuían las reservas de alimento, ya que no había frutos que recoger en el monte, y los animales estaban muy flacos por la salida del invierno. Y la agricultura que hacían, como ser maíz, mandioca, batata, recién se sembraban a partir de allí. Caraí octubre es la pobreza, la miseria, las penurias. Se le ahuyenta solamente con una olla repleta de comida. Si no encuentra suficiente, se queda con esa familia para todo el año. Y además de los latigazos, la miseria les acompañará por todo el año, con sus nefastas consecuencias, claro. De ahí que en todas las casas, cada 1 de octubre, no falte el puchero bien servido. De esa forma la conciencia de toda la familia quedará tranquila por el resto del año. En cambio, aquellos que se resistan y mezquinen la comida de ese día, tendrán que convivir con el hambre por el resto del año. Esta tradición enseña al campesino a preparar el alimento para los suyos durante los meses de vacas flacas, época que se inicia en octubre y que abarca los últimos meses del año. Pero como el guaraní era un hombre muy positivo en su manera de pensar, no veía mejor manera de contrarrestar esa miseria que haciendo una gran comilona y danzando para que su dios Tupá aleje la pobreza. Cuando llegaron los españoles y al convivir con los guaraníes, vieron precisamente que al comenzar la temporada de primavera se quedaban cortos de alimentos. Adoptaron esa tradición uniéndose a la gran comilona y al baile. Es por esto que los guaraníes recibían el mes de octubre con un delicioso y suculento guiso, similar a un locro, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. Si no es así, el duende persigue a los responsables del grupo familiar para castigarlos con su huacha y enloquecerlo con fuertes silbidos. En ocasiones, como castigo, elige hacerse invisible e introducirse en la casa de aquel que no cumplió con su orden, y durante un tiempo causa un sinfín de molestias a la familia. Dicen que es parecido al pombero, es como un viejito petizo, fortachón, y con la panza cubierta de pelos. Tiene también mucha barba y un sombrero enorme. Para poder desprenderse del molesto duende, se dio la costumbre de soplar el rancho. Esto consiste en soplar con distintos elementos 3 esquinas del rancho, dejando una libre para que por allí se escape asustada la miseria. Otra de las costumbres de los mayores en esta época era, por ejemplo, levantarse bien temprano con un arreador en la mano y pegar todos los rincones de la casa diciendo: para que se retire Caraí octubre de esta casa. O bien dejar comida en la puerta de las casas para que el que pasara por allí se la llevara. De ahí que en todas las casas, cada 1 de octubre, no falta el puchero bien servido. En resumen, el premio es para los previsores y el castigo para los haraganes. Sé que en cada microcultura existen diversas variaciones, pero en rasgos generales estas son las leyendas de estos dos seres, para algunos simple mitología, pero también existen muchos que aseguran haber tenido encuentros aterradores con estos seres. Es por eso que les extiendo la pregunta: ¿han vivido o conocen a alguien que ha vivido algo aterrador con alguna de estas entidades? Te leo en los comentarios. Saludos y nos vemos en el próximo video de historias mitológicas. Saludos.